¿Qué nos va a dar Río Indio? Es un lago, una décima parte del lago Gatún, unas 4.600 hectáreas, pero por la profundidad, el agua utilizable es equivalente a de 11 a 15 esclusajes diarios. Y el consumo de la población se anticipa que va a llegar a 11 esclusajes diarios cuando las dos plantas que están en construcción y la ampliación de Mendoza entren en operación. Entonces vemos que Río Indio nos cubre el consumo de la población y nos deja un margen para poder aumentar esos tránsitos. Vamos a tener información del sector logístico, vamos a tratar de hacer un análisis sobre estos proyectos que presentó la Autoridad del Canal de Panamá, que tiene al menos en su plan estratégico. Para ello, hoy nos acompaña don René Quevedo, es analista del sector laboral y justamente es eso lo que queremos ver, cómo impactan estos proyectos, sobre todo en la economía, en el sector laboral. Don René, muy buenas tardes. Gracias, Wilfredo. Es un placer estar acá. Un saludo a toda la audiencia. El Canal de Panamá anunció esta hoja de ruta para los próximos 10 años, o sea, del 2025 al 2035, pretende fortalecer su papel estratégico en el comercio mundial, garantizar su sostenibilidad y generar beneficios para la población. Esperamos que esto sea empleo. La visión del canal se centra en dos ejes principales. Por una parte, el tema de seguridad hídrica es uno de los temas más importantes, y por el otro lado, un crecimiento sostenido mediante la diversificación de los negocios. Allí es donde entra el tema de construir nuevos puertos, el proyecto del gasoducto, una especie de ruta logística también para mover carga por vía terrestre, y por supuesto que el proyecto de Río Indio, ¿no?, que es uno de los más importantes. Serían como los 4 proyectos, y esto se estima que sea una inversión de aproximadamente 8.500 millones de dólares. Creo que el sector logístico es probablemente uno de los sectores más paradójicos que tenemos, ¿no? Si recordamos, nosotros hicimos la ampliación del canal sobre la base de que iban a venir todo este montón de empresas a establecerse acá para utilizar a Panamá como plataforma de distribución de carga hacia América Latina y de consolidación de carga de América Latina hacia Asia y otros mercados. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió fue básicamente un proyecto inmobiliario. Es decir, de alguna manera nos construimos el hardware, pero no pudimos traer a la gente con el software. Del 2014 al 2024, ya con el canal ampliado, el sector logístico generó 20.124 empleos, todos informales. De hecho, 1.784 trabajadores formales del sector logístico perdieron sus empleos, debido a que no hay inversión. O sea, tan sencillo como esto. O sea, en este momento la economía está sufriendo el efecto contrario del derrame económico de lo que pasó con la ampliación del canal, ¿no? Nosotros sacamos en los últimos 5 años 4.600 millones de dólares de inversión privada, de 900 millones que le compraba la mina a otros sectores de la economía. Hubo una caída de 2.165 millones de financiamientos bancarios al sector productivo, producto del aumento de las tasas de interés a raíz de la pérdida del grado de inversión de Fitch, y hubo una caída de 1.600 millones en inversión extranjera. El impacto que eso tuvo en la economía lo estamos sintiendo en este momento. Para ponerlo en perspectiva, nosotros si vimos que la ampliación del canal fueron 5.500 millones. Yo le meto 5.500 millones a esta economía y la pongo a volar. Yo le quito 4.600 millones a esta economía y la asfixio, que es lo que está ocurriendo en este momento. Sobre todo porque me ha afectado sectores no solamente que tienen que ver con la actividad, sino sectores, por ejemplo, el sector financiero fue arrasado por pues todo esto que ocurrió. Entonces, en ese contexto, creo que proyectar estos o planificar estos proyectos pondrá otra vez a Panamá en la mira del mercado o de los mercados internacionales de inversión. Nosotros ya estamos en desempleo de 2 dígitos. En los últimos 2 años nosotros perdimos
80% de nuestras exportaciones y 70.000 empleos, 54.000 de la mina y otros 15, 20.000 que terminaremos perdiendo con todo este tema de Chiquita, aunque está regresando. Entonces, obviamente, nos hemos convertido en un destino hostil hacia la inversión extranjera. Por eso, digamos, me parece muy positivo que el presidente Mulino haya tomado esta iniciativa de viajar y buscar mercados. Y definitivamente creo que todos estos proyectos alrededor del canal, el tema Río Indio, fundamental la diversificación hacia la construcción de nuevos puertos, donde tenemos un déficit real, creo que son muy positivos y van a traer una inversión de 8.500 millones, va a traer mucho derrame económico, que es básicamente lo que estamos necesitando. Nuestra crisis laboral no es de empleo, nuestra crisis laboral es de confianza. ¿Y por qué? Porque se perdió la confianza, hay que invertir en Panamá de negocio. ¿De dónde ve usted, don René, que se perdió la confianza y desde cuándo? Bueno, esa la perdimos en el 2012 y yo he estado siguiendo esto. En el 2012, mire, del 2004 al 2012, justamente previo a la ampliación del canal, 2 de cada 3 empleos que generaba la economía eran asalariados del sector privado. Cada trabajador asalariado que perdió su empleo fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 10 informales. El proceso de precarización más salvaje que hemos tenido en la historia. En ese periodo de tiempo, los sectores o las actividades económicas que aportan el 70-80% de los empleos, particularmente el sector interno, generaron como bloque 100% empleo informal. No hay sistema de pensiones que aguante ese golpe. Entonces, obviamente, y de hecho, todo esto adquirió proporciones dramáticas entre el 2019 y el 2024, cuando aumentamos la deuda externa en casi 28.000 millones de dólares, sacamos 4.600 millones de inversión privada de circulación, y de cada 5 empleos que generó la economía, 3 fueron informales y los otros 12 fueron funcionarios. Al punto tal de que ya este año el servicio de la deuda será mayor que los aportes del canal. O sea, que los aportes del canal no van a alcanzar ni para hacer el pago mínimo de la tarjeta de crédito. Entonces, de alguna manera hemos creado una economía artificial donde los beneficios se convirtieron en derechos que financiamos con deuda y defendemos con consignas. ¿Okay? De alguna manera no vivimos de lo que ganamos, sino de lo que le cargamos a la tarjeta de crédito, y se nos acabó el saldo. Se nos va a tocar enfrentar la realidad. Creo que por eso veo tan positivo, digamos, estos proyectos que se están planteando, porque de alguna manera nos van a permitir recuperar esa confianza que perdimos. Claro, y bueno, como decía don René, y para los oyentes sí queremos escuchar una parte del mensaje del administrador del canal, Ricaurte Vázquez. Toda la conversación desde BlackRock hasta lo que tenemos hoy apunta al hecho de que nosotros somos un centro neurálgico de comercio. Pero entendamos que somos un centro neurálgico de comercio de transbordo, porque el país al flujo de comercio aporta relativamente poco. De hecho, la relación es aproximadamente de 10-1. Lo vemos en contenedores. Por cada 10 contenedores que transitan a través del istmo, posiblemente 1 trae o lleva carga que tiene origen en Panamá. Hemos encontrado que existen cargas muy específicas que requieren un manejo puntual, muy a tiempo y con alta confiabilidad. Y hemos visto que ese volumen se va a duplicar en los próximos años. Y hay una oportunidad que podemos capturar de la misma manera o de forma similar a cómo capturamos los contenedores en su momento. Tenemos otros servicios que nos ayudan a apoyar eso. Y por eso estamos explorando la posibilidad de terminales portuarias, porque existe un volumen de carga que necesita encontrar una ruta eficiente de transbordo. Panamá es ya un hub logístico, atomizado, pero un hub logístico. La propuesta del Canal de Panamá es darle a nuestros clientes un servicio mucho más integral, porque si ellos se están integrando verticalmente, el servicio también debe integrarse verticalmente. Pero más importante que todo, la disponibilidad de agua, la disponibilidad del recurso hídrico, porque al final del día nuestro negocio medular depende de agua y lluvia. Así que hemos hablado mucho de estos proyectos. Se ha hablado y al final, después de meses de discusión a nivel de junta directiva, internamente consultores,
Nosotros tenemos ahora lista una propuesta relativamente avanzada en muchos de estos 4 ejes de proyectos que estamos trabajando. El primero y el más importante definitivamente, encontrar la solución para poder administrar mejor el recurso hídrico, y nuestra propuesta es la construcción de un reservorio multipropósito en Río Indio. Este corredor energético, por los volúmenes de gas licuado de petróleo que se exporta de Estados Unidos y que se espera se duplique en los próximos 6 a 7 años. Las terminales portuarias, porque hemos visto que el transbordo de carga, que es un mercado relevante para este país, y lo ha sido el transbordo de carga históricamente, una de las razones de la posición geográfica y la angostura, desde las ferias de Portobelo hasta el día de hoy, con el ferrocarril transísmico o el oleoducto de Chiriquí-Boca. Siempre ha sido ese movimiento a través del Istmo de Panamá, y esa es parte de la vocación natural del país. Y hemos agregado la posibilidad de desarrollar una carretera que extienda lo que ahora va desde la esclusa de Cócoli hasta el puente Centenario para poder conectar la Panamericana con el puente Atlántico, que fue una construcción hecha por el Canal de Panamá. Parte de la intervención del administrador del canal, Ricardo T. Vázquez, don René, ahí básicamente se refiere a los 4 proyectos, en particular el tema de los puertos. La propuesta de los puertos, porque queremos verlos desglosados, posteriormente vemos el mensaje y un poco el detalle de Río Indio y también el gasoducto, pero en el tema de los puertos, la propuesta es construir 2 puertos adicionales, uno que es una propuesta que viene de hace tiempo, Corozal, y el otro en el lado Atlántico, o sea, para tener 2 terminales nuevas. Esto debe de impactar de alguna manera al sector, ¿no? Sí, definitivamente positivo, es muy positivo porque existen ya limitaciones, o sea, no estamos hablando de que estamos inventando una demanda, la demanda existe y por lo que plantea el administrador, es una demanda que va a seguir creciendo y que lamentablemente no vamos a poder, a menos que se lleven a cabo estas adecuaciones, no vamos a poder atender. Para mí, como dije antes, creo que esto me parece positivo que estemos hablando de futuro, que estemos hablando de estos proyectos en un área donde hay una vocación natural. Tenemos una ventaja comparativa existente, tenemos el canal, tenemos conectividad, de tal manera de que estos proyectos deben atraer realmente capitales de todo el mundo interesados en este tipo de iniciativas. Y volvemos al tema, ¿no? Y de alguna manera nos va a dar o sea, nosotros somos un país, como dijo el administrador, somos un hub logístico que no hemos aprovechado, es decir, las inversiones sobre las cuales vamos a construir el futuro económico ya están acá, ¿ok? Entonces, me parece positivo que planteemos esto para atraer esas inversiones. Al final del día, todas estas actividades tienen una fuerte participación de capitales internacionales y actores internacionales en el ámbito logístico. Así que yo definitivamente creo que esto va a tener un impacto positivo. Las 4 áreas. El hub energético también creo que va a tener un impacto importante, sobre todo en el contexto ahora pues de la afiliación o la anexación a Mercosur. Así que, insisto, positivo, todo va a tener un impacto en el empleo y más que todo, y por encima de todo, un impacto en la confianza de que invertir en Panamá es buen negocio. Vamos ahora con Río Indio y queremos escuchar, y también que usted, la audiencia, escuche un poco la explicación de la ingeniera Ilia Espino de Marota. De entre el 2006 y el 2024 aumentó el 19% del consumo de agua de la población. Y tenemos 8 plantas potabilizadoras, 2 más en construcción, donde más de 2 millones de habitantes consumen agua potable de estos 2 lagos. A partir del día de ayer, una de estas plantas potabilizadoras aumentó su extracción de agua y hoy en día lo que hasta antes de ayer era 7,5 esclusajes diarios, se convierte en 8,8 esclusajes diarios. Y todavía tenemos 2 plantas en construcción y la ampliación de la planta de Mendoza. Así que vemos que el consumo de la población sigue aumentando a medida que las plantas pues, aumentan su capacidad. Así que por eso es que este proyecto Río Indio es sumamente importante en su ejecución para poder garantizar ese recurso hídrico que, como mencionó el administrador, requerimos para la operación
confiable del Canal de Panamá y no impactar el consumo de la población. Así que aquí podemos ver las 8 plantas potabilizadoras que están en consumo hoy en día, y Sabanitas pues aumenta un poco su consumo. El otro aspecto muy crítico es que hemos visto que en los últimos 10 años la frecuencia de los años secos ha incrementado en frecuencia y también en impacto. Hemos tenido 2 de los 3 años más secos en la historia del canal en los últimos 10 años. De 1997 nos vamos al 2015, inauguramos un canal ampliado diciéndole a la industria: no puedes traer el volumen de carga que te prometí en la propuesta de ampliación, a lo que fue recibido, digamos, sin mayor impacto hacia la industria, porque era un canal nuevo que producía la capacidad de traer buques mucho más grandes. Pero no es un mensaje que le queremos mandar a la industria en nuestro core business cada tanto tiempo. 2019 tuvimos otro año seco, donde también le dijimos a los clientes: tienes que venir con menos carga porque los lagos están bajos. Y en el 2023, el tercer año más seco en la historia del canal, le dijimos a los clientes: no solo tienes que venir con menos carga, sino que no tengo cupo para ti, para los 36 tránsitos diarios, sino 24. ¿Por qué tuvimos que bajar a 24? Para no impactar el consumo de agua de la población, porque son 2 actividades que van en contraposición cuando vemos años secos frecuentes, y por supuesto que el agua potable va a ser primordial. Importante que en el año 2016 pareciera que hubo mucha agua, tuvimos una tormenta al final del año calendario. Nosotros inauguramos en junio del 2016, por eso pudimos ofrecer un calado bajo a los clientes, pero no hubo donde almacenar ese exceso de agua del 16. Y este año tenemos un año, aunque no ha habido tormentas, gracias a Dios por ahora, hemos estado hidrogenerando porque tenemos mucha agua. Y si tuviéramos otro recipiente adicional donde almacenar esa agua, pues sería agua que estamos preservando para el consumo de la población y la operación del canal. Mencionó el doctor Vázquez lo que hemos venido haciendo en la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, que es el que mantiene ese líquido vital para nuestra operación, y lo hacemos con las comunidades. Sin el apoyo de ellos esto no sería factible. Tenemos que tener una comunicación con ellos constante, una relación de familia. Como dijo el doctor Vázquez, no son 9,000 empleados, trabajadores del canal, son 9,000 los 300,000 que viven en la cuenca hidrográfica del canal, con los cuales hemos venido haciendo programas de desarrollo para el beneficio de ellos, porque lo que ellos hacen en la cuenca es un beneficio para nosotros, para el país. De ellos dependemos para esa preservación de la cuenca hidrográfica. Y el canal ha invertido más de $117 millones en estos 25 años en programas de mejora para la calidad de vida de esas personas. Hemos generado más de 23,000 títulos de propiedad y seguimos haciéndolo. Hemos trabajado con ellos para que ellos puedan producir productos como la miel, el café, que mejora el ingreso de las familias. Y eso es lo que queremos hacer en la cuenca ampliada, la cuenca occidental, y sobre todo en la cuenca de Río Indio. Estamos empezando porque ahí es donde queremos desarrollar el proyecto de este nuevo lago. 16,000 personas están comprometidas y participando activamente con nuestros proyectos de ganadería silvopastoril, agricultura familiar y demás. Estos son algunos de los proyectos que nosotros hacemos en la cuenca y que ya empezamos en la cuenca de Río Indio. Proyectos de reforestación con las comunidades que generan un ingreso para ellos durante el proyecto de reforestación y adquieren técnicas nuevas de cómo preservar bosques. Ya empezamos con 50 hectáreas en la cuenca de Río Indio en 12 comunidades. Mejora de acueductos rurales. De 48 acueductos rurales que hay en la región, ya empezamos con la mejora de 3 y vamos a seguir con esos 45 restantes. Estamos proveyendo paneles solares e internet en 16 escuelas del área de más de 20 que hay en el territorio. Estamos trabajando con 6 de las 15 comunidades que tenemos planificadas, todos estos programas educativos que hemos venido haciendo en la cuenca tradicional. Y ya tenemos 3 familias que se han inscrito en el programa de pago por protección de bosques, donde también les genera un ingreso. Y el doctor Vázquez estuvo casualmente el viernes entregando uno de esos pagos que se le hace a esas familias por proteger los bosques que en su propiedad tienen. Igualmente, ya hemos entregado 110 títulos de propiedad y tenemos unos 140 por entregar prontamente en el área de Río Indio. Pero podemos ver que el alcance va a ser mucho mayor. Esto es solo el principio del trabajo. ¿En qué consiste el proyecto? Es la construcción de una presa con un vertedero
y un túnel que va a mover el agua por gravedad del nuevo lago de Río Indio al lago Gatún. Es un proyecto que lleva una parte social que es la más importante, de los 1.500 a 1.600, unos 400 millones es lo que representa el manejo socioambiental y de reasentamiento del proyecto. Debe generar unos 2.700 empleos directos en una ejecución de 4 años y nos da una seguridad hídrica a un horizonte de 50 años. Como les mencionaba, ya no son 7.5 esclusajes diarios, lo que equivale al consumo de las 2 millones de personas. Ya alcanzamos 8.8 esclusajes al día de ayer, cuando se amplió la capacidad total de la planta de Sabanitas. ¿Qué nos va a dar Río Indio? Es un lago, una décima parte del lago Gatún, unas 4.600 hectáreas, pero por la profundidad, el agua utilizable es equivalente a de 11 a 15 esclusajes diarios. Y el consumo de la población se anticipa que va a llegar a 11 esclusajes diarios cuando las 2 plantas que están en construcción y la ampliación de Mendoza entren en operación. Entonces vemos que Río Indio nos cubre el consumo de la población y nos deja un margen para poder aumentar esos tránsitos que, como dijo el doctor Vázquez, todavía podemos aumentar en las esclusas Neopanamax, cambiando algunas reglas de navegación. Hoy en día estamos pasando de 10 a 11 tránsitos, que podemos subir a unos 12 o 13 tránsitos diarios. Y eso se traduce en mayores ingresos, mayor tonelaje, que son beneficios económicos para el país. Lo más importante para poder hacer este proyecto ha sido el censo socioeconómico que desarrollamos en el área del proyecto, que involucra unas 75 comunidades, de las cuales 38 van a quedar en el área del lago. Pero son 75 porque en algunas de estas comunidades reasentaremos personas si así las personas lo deciden. Entonces hay que tener un impacto real de la comunidad que va a ser afectada o que pudiera ser afectada. ¿Qué nos da el censo socioeconómico? Nos dice la condición de vida de las familias, qué tienen, a qué se dedican, cuántos hijos hay, pero además de eso la infraestructura que está en el área que el canal tendrá que reemplazar. Y podemos ver que hay 19 iglesias, 8 cementerios, 4 puestos de salud, 10 escuelas, 733 viviendas y 41 negocios. No todas las personas que son censadas son residentes. Tenemos lo que se considera residentes y no residentes. No residentes son personas que tienen territorio en la cuenca de Río Indio, pero que no necesariamente viven ahí o dependen de esa tierra para su sustento. Y esto es lo que nos va a permitir hacer un plan de reasentamiento junto con las comunidades, siguiendo la norma número 5 de la Corporación Financiera Internacional, con los más altos estándares, aunque no vamos a financiar este proyecto en específico. Así que eso nos pone la responsabilidad de tener conversaciones con las comunidades, donde hemos creado 9 plataformas participativas y son 7 reuniones que tenemos que tener para tocar los temas que son de importancia para ellos, como cómo va a ser el avalúo de sus tierras, cómo va a ser el avalúo de las actividades a las que ellos se dedican. El Canal de Panamá se compromete a restablecer sus medios de vida, no es nada más reubicarlos y desaparecer del territorio. Así que eso ha sido muy importante y es lo que nos va a permitir trabajar con las comunidades. El impacto se estima en unas 2.500 personas o 550 familias. En este segmento vamos a ver un poco el detalle del proyecto de gasoducto propuesto por la Autoridad del Canal de Panamá. Vamos a escuchar otra parte de la intervención del administrador Ricaurte Vázquez, quien se refiere al mismo. Nosotros hemos visto un creciente volumen de carga que transita por el Canal de Panamá en términos de gas natural licuado, LNG, que es el que utiliza la planta en Colón para poder generar electricidad. Ese es un gas que va y no aparece aquí. Y eso es lo primero. No es parte de lo que nosotros estamos estudiando. Eso es un gas excesivamente difícil de manejar porque tiene que manejarse a temperaturas muy bajas. Entonces, eso no es la idea. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo esencialmente gas de cocina, propano y butano, sin afán de ser comercialista, hacer un comercial. Efectivamente, lo que es Panagas y Tropigas. Esos son los gases de cocina que nosotros utilizamos normalmente en Panamá. Adicionalmente a eso, hay otro gas que se llama etano, que también está dentro del flujo de comercio que surge del Golfo de México y que tiene como destino Japón, Corea, China y posiblemente Vietnam.
Y creemos que esa demanda va a aumentar posiblemente cuando la industrialización de India tome un papel más importante. Así es que hay que estar preparados porque estos volúmenes van creciendo. Aquí tenemos la perspectiva desde el 2014 hasta el 2040. ¿Por qué? Porque a lo largo de todos estos años, una parte importante, más del 90% de las exportaciones de los Estados Unidos hacia Asia de estos productos transitan por el Canal de Panamá. Y como se trata de un gas que es un residuo del proceso de producción de petróleo, entonces estos volúmenes van en aumento porque Estados Unidos se ha convertido en un país exportador de productos energéticos y dejó de importar el mismo volumen de petróleo para su propio consumo. Así es que aquí hay una oportunidad importante que el canal ha estado viendo por los últimos 3 años. Es un negocio diferente, es una molécula distinta, pero que nosotros podemos capturar parte de la experiencia que tuvimos con el petróleo de Alaska cuando lo movimos del Pacífico al Atlántico para llevarlo a las refinerías de Estados Unidos. Así es que estos 3 gases, propano, butano y etano, son los gases que nosotros estamos viendo que pueden trasladarse a través de un ducto y vamos a explicar qué contempla esa operación. La línea verde muestra efectivamente cuál es el mercado que nosotros podemos capturar. Y nosotros estamos viendo que el crecimiento va a ir mucho más rápido que la capacidad que tengamos para poder servir el mercado. Por eso es que tener capacidad en el canal de navegación es importante si queremos atender esta demanda, antes que este producto encuentre una ruta diferente para ir de origen a destino. Esa es la competencia que nosotros enfrentamos. Y como pueden ver, en el año 2017 ya representamos el 94% de las exportaciones en esta ruta. Y llegó un momento en el año 22 donde el 100% de esas exportaciones se manejaron a través del Canal de Panamá. Estamos viendo para los próximos años que posiblemente si no hacemos un anuncio importante y estamos viéndolo dentro del juego de reglas de definición del negocio medular del Canal de Panamá, cómo acomodamos los volúmenes crecientes que tiene este mercado en espera de poder tener una alternativa para que puedan transitar a través de un ducto. Esa probabilidad sigue estando allí. Comentaba con alguien antes de comenzar este evento que estaba siguiendo el rastro de la molécula exportada y de lo que toda la discusión de comercio entre Estados Unidos y China, ninguno de estos temas energéticos han sido afectados por elementos arancelarios, porque representa una base importante de la plataforma de exportación de los Estados Unidos en materia de energéticos. Nosotros estamos enfocados a capturar ese negocio creciente, esa cantidad que se va a doblar en los próximos 10 años. Y si no tenemos una respuesta para esa capacidad, nos corremos el riesgo de perder parte de lo que ya tenemos si encuentra una ruta diferente para poder moverse, ya sea que hagan los ductos dentro de Estados Unidos o ya sea que hagan los buques para ir por rutas más largas. Así es que el sentido de oportunidad, el canal y el país está en competencia con otras alternativas. Siempre nos hemos gloriado en alguna manera de que somos un monopolio. No es cierto. Nosotros encontramos competencia y la tecnología afecta esa competitividad del país. ¿Qué define el proyecto? El proyecto debe tener 2 terminales, una en el Atlántico, otra en el Pacífico. 76 kilómetros de tubería para unir las tanquerías que están en el Atlántico con el Pacífico. Y posiblemente, dependiendo del volumen que se maneje, hay que llegar a tener una capacidad instalada de aproximadamente 600 megavatios de potencia para poder asegurar la operación continua de esta operación. La gente pregunta, bueno, ¿cuánto cuesta un proyecto de esta magnitud? Sí, y ahora mismo podríamos ser irresponsables si tratábamos de definir un número específico. Tenemos un rango que es relativamente ancho, porque depende de 3 cosas. Depende de qué gases vamos a mover, propano, butano, etano, 2 de ellos, 3 de ellos. Las combinaciones de volumen lo va a determinar la demanda y con eso la necesidad de instalaciones.
Así que nosotros estamos tratando de acercarnos al mercado para tratar de tener los contratos en firme de la carga que tiene que transitar por el Canal de Panamá o por la ruta alterna. Necesitamos tanquerías de almacenaje y tienen que ser tanques separados para cada uno de estos gases. Así es que si trabajamos solo con propano, por ejemplo, necesitamos un tipo de tanque. Si trabajamos con 2 de estos gases, necesitamos una multiplicidad de tanques, pero estos tanques siempre tienen que ser tanquerías dedicadas, lo mismo que el tubo. Tiene que haber un tubo para cada uno de los productos por separado. No se pueden mezclar entre sí, y eso es una de las características que tiene este producto en particular. Entonces, tenemos un estimado de cuáles serían, consistente con los volúmenes que mostré hace 2 gráficas, la necesidad de almacenaje y las terminales, tanto en el Atlántico como la terminal sur en el Pacífico. Y 76 kilómetros de construcción de tubería, en 3 tuberías, por lo menos 3 tuberías separadas, una para cada uno de los gases que estamos considerando. La determinación de qué hacer, qué tan grande, en qué tiempo, en cuántas etapas, es parte del acercamiento al mercado y poder seguir haciendo un proceso que va muy ancho y que se va angostando a medida que ganamos información del mercado, para eventualmente precalificar las firmas y posteriormente hacer una licitación, porque este tipo de proyectos, igual que casi todo lo que hace el Canal de Panamá, tiene que abrirse a licitación y concurso. Y un punto que creo que podemos agregar aquí es que todavía no hay decisiones. Sí hay una decisión de junta directiva de presentar estos proyectos, pero por ejemplo, si se haría a través de una concesión o qué tipo de mecanismo se utilizaría todavía está en análisis, y es justo lo que él también explicaba, que se está hablando con el mercado, con los representantes de las empresas, pero no solamente los que se dedican a mover esto, sino también los consumidores al final. Porque tiene que haber una garantía de que realmente en qué tiempo y si se necesita, cuánto se necesita, ¿no? Sí, creo que el administrador fue bastante claro. O sea, estamos hablando de un proyecto donde se deben desarrollar primero unas especificaciones técnicas. Es decir, esto implica estudio, diseño y construcción. Obviamente ellos, me pareció escuchar que quieren saber, digamos, los contratos firmes que tienen del canal para el transporte de estos gases vía canal, ¿ok? Sobre esa base nos va a dar una idea de la demanda real para poder realmente estimar, bueno, de esa demanda cuánto podemos manejar a través del gasoducto, ¿ok? Que sería de alguna manera carga que le quitamos al canal, ¿ok? Pero igual queda de este lado, vamos a ponerlo de esa manera, porque lo estaríamos manejando a través de todo el sistema de tubos, del gasoducto. Y no usaríamos agua, entonces. Exactamente, sí, el gasoducto con las 2 terminales, digamos, esos números van a tener que echarlos. Por otro lado, sí, efectivamente, ¿cuál sería el esquema? Si estamos hablando de una concesión, si estamos hablando de que el Estado tiene la concesión y contrata, o sea, en fin, yo creo que hay muchas cosas. Lo que sí me parece positivo es que hay una decisión de hacerlo. Sí. No es un tema de si sí o si no, sino cómo. Entonces creo que obviamente eso forma parte de ese análisis que están haciendo en este momento, se están acercando al mercado para ver, digamos, cómo armamos este muñeco. Para unas conclusiones finales sobre este tema que hemos abordado hoy, los proyectos que impulsa la Autoridad del Canal de Panamá. A ver, la economía la mueve la inversión privada. Por cada dólar que invierte el Estado en la economía, el sector privado pone 5. Lamentablemente, ha habido una histórica satanización de la iniciativa privada tan exitosa que nuestra economía solo genera informales y funcionarios que financiamos con deuda. Entonces, esto creo que es el momento de enfrentar esta realidad, máxime cuando el 70% de los empleos privados en el país son informales y empleados en empresas de menos de 10 trabajadores. Entonces, creo que es importante que enfrentemos que de alguna manera no vivimos de lo que ganamos, sino de lo que le cargamos a la tarjeta de crédito y se nos acabó el saldo. Tenemos que enfrentar la realidad e impulsar la inversión privada.